Bien, vamos a hablar hoy de la polaridad de los enlaces y la polaridad de una molécula. Bien, hablamos primero de la polaridad de un enlace. Vamos a aumentar un poquito para que se vea bien. Mirad, si los átomos que se combinan, hablamos de un enlace hay dos átomos, en un enlace hay dos átomos. Si los átomos que se combinan tienen la misma electronegatividad, ¿vale? Entonces los electrones son compartidos por igual por ambos átomos. Por ejemplo, dos átomos de cloro que se unen para formar la molécula de cloro, ¿vale? El cloro forma, estado natural más estable, es una molécula diatómica, ¿vale? Fluorcloro, que además es gas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ambos cloros, como tienen la misma electronegatividad, ¿vale? Para que dos átomos tengan la misma electronegatividad, en el 90 y pico % de los casos van a ser el mismo átomo. Un átomo que se une consigo mismo, ¿vale? En la mayoría de los casos, ¿vale? Bueno, pues entonces significa que los electrones que comparten pertenecen por igual a ambos átomos. Ninguno de los dos átomos tira más del par de electrones compartidos porque tienen la misma electronegatividad, y esa es la definición de electronegatividad, ¿de acuerdo? Entonces son compartidos por igual por ambos átomos. También se puede decir que la nube electrónica, entendiendo como que los electrones son una onda o una nube de carga en el modelo ondulatorio, ¿vale? No ya en el modelo de partículas, sino en el modelo ondulatorio, pues se puede decir que la nube electrónica es simétrica, ¿vale? Es simétrica, no está desplazada hacia ninguno de los dos átomos porque los dos átomos son igualmente electronegativos. Entonces, no aparece localmente ninguna densidad de carga en un lado, no aparece en polo, que se dice. ¿Por qué? Porque los átomos son compartidos por igual por ambos átomos, o, dicho de otra manera, la nube electrónica no se ve desplazada hacia ninguno de los dos átomos, ya que los dos tiran por igual de los electrones compartidos. Entonces se dice que ese enlace covalente es apolar, ¿vale? Todas las moléculas diatómicas que conocéis, como hidrógeno, H2, oxígeno, O2, nitrógeno, N2, el flúor, cloro, bromo y yodo, también son todas apolares, ¿de acuerdo? Sí, siempre que haya una molécula diatómica formada por el mismo tipo de elemento, pues entonces claramente es apolar ese enlace. Bien. Vamos, ¿qué pasa si los átomos que se combinan tienen diferente electronegatividad? ¿Qué pasa? Pues que los electrones compartidos están más próximos al átomo más electronegativo porque tira con más fuerza de ese par de electrones. Esa es la definición de electronegatividad, recordad, ¿vale? La tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par o pares de electrones que comparte con otro átomo. Esa era la definición que dimos en las propiedades periódicas, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, en la molécula de HCl, de cloruro de hidrógeno, el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Por tanto, tira del par de electrones compartidos hacia sí, mucho más el cloro que el hidrógeno. Con lo cual se puede decir que el par compartido está más tiempo cerca del cloro que del hidrógeno, ¿vale? O también, si hablamos en términos de onda, de nube electrónica, pues podemos decir que toda la nube electrónica de la molécula de HCl está desplazada hacia el elemento más electronegativo, que es el cloro, como veis aquí representado, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Pues que aparece que sobre el cloro, como la nube electrónica, son los electrones, está desplazada hacia el cloro, pues sobre el cloro se crea un exceso de carga negativa, de densidad de carga negativa. Y la misma, si se ha transferido, imagina que se ha transferido un 70% del electrón compartido, pues aparecería una densidad electrónica de 0,7, ¿vale? Menos 0,7 sobre el cloro. Pero a su vez, sobre el hidrógeno, como se ha cedido parte de ese electrón, pues entonces se ha creado una densidad de carga positiva más 0,7, que es lo mismo que decir que ha transferido 0,7 electrones. ¿Comprendido? Entonces se crea sobre el hidrógeno una densidad de carga positiva y sobre el cloro una densidad de carga negativa. Es decir, aparecen en la molécula dos polos de carga, ¿vale? Aparecen dos polos de carga.
Bien, aquí lo tenéis, se representa, no hace falta que dibujar esto de aquí, esto es gráfico para que lo entendáis y esto tampoco, ¿vale? Pero sí que esto sí que se utiliza mucho. Sobre cada átomo se pone una letra griega que es la delta minúscula. Esa letra griega, no sé si se ve ahí, se ve regular, pero si vais al editor de ecuaciones y buscáis las letras, os ponéis encima hasta que busquéis la delta, ya veis cuál es, ¿vale? La que es delta minúscula. La mayúscula sabéis que es el triángulo. La minúscula es esa. ¿Ves? Se crea una densidad de carga negativa sobre el cloro y una densidad de carga positiva sobre el hidrógeno. Eso va a ocurrir siempre que los dos átomos tengan distinta electronegatividad. ¿De acuerdo? Bien, pues en ese caso, ese enlace es covalente, es polar, porque han aparecido esos dos polos. Porque hay una diferencia de electronegatividad, hay un desplazamiento de la carga de la nube electrónica hacia el elemento más electronegativo. Entonces ese enlace es covalente polar. El otro era covalente apolar o no polar, ¿vale? Y este es covalente polar. Bien. Bueno, aquí os pongo la tabla de electronegatividades de Pauling, donde vosotros sabéis que el elemento que más electronegatividad tiene es el flúor, que tiene valor 4, y los que menos tienen son el cesio y el francio, que tienen 0,7. La tendencia general, ya sabéis cuál es, aumenta en un periodo de izquierda a derecha y sube en un grupo de abajo a arriba, como tendencia general, como tendencia general es esa, ¿vale? Y tenéis que saber, ya veréis, en esta parte de la asignatura, concretamente en este contenido, en el tema de la polaridad de una molécula, tenéis que saber muy bien qué elemento es más electronegativo de los dos que forman el enlace, para poder dibujar precisamente ese carácter polar de la molécula. Ahora lo vamos a ver. Pero lo pongo aquí para recordaros que tenéis que saber, no es que tengáis que saber los números, pero sí quién es más electronegativo o quién es menos que otro, ¿vale? Bien, otra cuestión. Ahí se ve. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad de los átomos que forman el enlace, mayor es el desplazamiento de la carga hacia el elemento electronegativo, ¿vale? Mayor es. Y más covalente polar es el enlace, más polar es el enlace. A mayor diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que forman el enlace covalente, más polar es el enlace, ¿vale? El momento, la magnitud física que me mide a mí la polaridad de ese enlace es vectorial. ¿Por qué es vectorial? Porque hay un polo positivo y hay un polo negativo y ese vector va a ir dirigido siempre desde la parte positiva del enlace hacia la parte negativa, desde el polo positivo hacia el polo negativo, ¿vale? Entonces el momento dipolar es una magnitud vectorial. El momento dipolar se denota por la letra nu, igual que el coeficiente de rozamiento, ¿vale? Letra nu, y se le pone aquí una flechita arriba indicando que es una magnitud vectorial, porque depende de la dirección, obviamente depende de la dirección, ¿no? El valor, el módulo de ese momento dipolar es el producto de la carga que se ha transferido parcialmente, ¿ves? El valor de esa densidad, de esa delta, el valor de la delta, ¿vale? De qué carga parcial se ha transferido hacia el otro átomo, hacia el elemento más electronegativo, y multiplicado por la distancia que hay entre los polos, ¿vale? Es el producto de esas dos cosas, es lo que me da el momento dipolar. Nosotros no vamos a tener que calcular en ningún caso el momento dipolar, ¿vale? Hay alguna cuestión en la que tenemos que echar mano de esta fórmula, pero ya más adelante lo veremos, cuando veamos los enlaces de hidrógeno y demás, ¿vale? Y veamos las fuerzas intermoleculares. Bien, pues se representa, cuando tengamos que representar nosotros el momento dipolar en un enlace, lo que hacemos es que una vez que averigüemos cuál es el elemento menos electronegativo, la flecha empieza ahí, en este caso, ¿vale? La flecha empieza en el de hidrógeno y va dirigida hacia el cloro, ¿vale? De izquierda a derecha en este caso. Y ese vector representará el momento dipolar de ese enlace. ¿De acuerdo? Ese es el vector. Vamos a hablar ahora hemos hablado de la polaridad de un enlace, vamos a hablar ahora de la polaridad de una molécula. La polaridad de una molécula, como ya dado que el momento dipolar es un vector, y en una molécula puede haber más de un enlace,
pues hay más de un vector. Puede haber más de un vector, ¿verdad? Entonces, como ya sabéis vosotros cómo se calcula la resultante de una fuerza, la suma vectorial de todos los vectores, ¿no? Eso es así, ¿no? ¿Acordáis? En matemática, ¿no? ¿Cómo se calcula un vector suma? Pues la suma vectorial, ¿sí o no? Luego ya componente a componente, como tenga que ser, pero al principio, si yo tengo un vector y yo tengo tres vectores y los tengo que sumar, pues tengo que hacer una suma vectorial. No puedo coger los módulos y sumarlos. Simplemente tengo que tener en cuenta que son vectores, ¿vale? Y todo lo más que podrá hacer es sumar componente a componente y al final me sale un vector. Luego, el momento dipolar total de una molécula debe ser la suma vectorial de todos los momentos de los enlaces que hay, ¿sí o no? ¿Vale? Bien, pues vamos a ver dos casos que nos vamos a encontrar. Nosotros nos vamos a encontrar con moléculas que son diatómicas y con moléculas que no son diatómicas. Cuando tengamos una molécula diatómica, pues entonces simplemente con saber si ese enlace es covalente polar o covalente apolar, ya sabré yo decir si esa molécula va a ser polar o apolar, porque solo hay un enlace. La polaridad de la molécula coincide con la polaridad del enlace cuando solo hay dos átomos, ¿sí o no? ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando la molécula tiene más de un enlace? Pues que tendré que tener en cuenta cuál es la geometría molecular para ver si los momentos dipolares se anulan o no se anulan. ¿De acuerdo? Para sumarlo vectorialmente. No vamos a tener que calcularlo, pero sí vamos a tener que analizar. Vamos a decir, pues estos momentos se anulan porque van en el sentido contrario. O estos se suman, no se van a anular. Y si no se anulan, es polar la molécula. ¿Vale? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la primera parte, es decir, con la polaridad de moléculas que están formadas por un solo enlace. Un ejercicio del año 2001, pero lo tengo ahí cogido porque no ha aparecido más años, pero es interesante. Bien, dice así. 4 elementos se designan arbitrariamente como A, B, C y D. Sus electronegatividades se muestran en la tabla siguiente. Son así. Dice elemento A, B, C, D y te dan las electronegatividades. ¿Vale? Si se forman las moléculas AB, AC, AD y BD, apartado A, clasifíquelas en orden creciente por su carácter covalente. Este apartado no pertenece a lo que estamos viendo hoy, pero ya deberíamos saber hacerlo. Porque lo primero que vimos cuando introdujimos el concepto de enlace químico, dijimos que el criterio por el cual nosotros clasificábamos el tipo de enlace que se podía formar entre los elementos de la tabla periódica era la diferencia de electronegatividad de los elementos, acordaros. No que si eran metal con no metal, no, porque eso a veces fallaba. Si nos dijimos, si la diferencia de electronegatividad es muy alta, eso es enlace iónico. Y si la diferencia de electronegatividad es baja, puede ocurrir dos cosas. Que ambos elementos tengan electronegatividad alta, en ese caso sí que es un no metal y un no metal, y eso es covalente. Pero si la diferencia de electronegatividad es baja y ambos elementos tienen baja electronegatividad, como le ocurre a los metales, entonces ahí el enlace es metálico. Eso es analizar, predecir el tipo de enlace en función del valor valor comparativo de la electronegatividad de los elementos que van a formar el enlace y de su diferencia, porque son las dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, pues este apartado A va de eso. Entonces nosotros analizamos, lo que voy a hacer es calcular la diferencia de electronegatividad, que en algunos libros se denota con las letras chi, se llama así, esa X así es chi, es una X medieval, entre comillas, ¿vale? Medieval, sí. Chi, se llama chi. Y chi es los que en estadística, hay una tabla en estadística que se llama chi cuadrado, no lo habéis dado todavía. Chi cuadrado, sí. Sí. Yo me acuerdo, el año que hice yo medicina, que la única asignatura que aprobé el primer año fue bioestadística y la utilizábamos. Sí me acuerdo que sí, ¿vale? Bueno, entonces haciendo la diferencia de electronegatividad, vemos los resultados que hay, ¿no? ¿Cuál es la de...? Claro, tenemos que tener en cuenta, fijaros, todos los elementos tienen alta electronegatividad, ¿sí o no?
¿vale? Porque el elemento que menos, o sea, el no metal que tiene menor electronegatividad es el hidrógeno, que tiene 2 o 2,1, no recuerdo de memoria ahora. Por debajo de 2 ya se considera que la electronegatividad es baja, pero por encima de 2 ya es alta. Y ahí vemos que todos los elementos tienen alta electronegatividad, ¿de acuerdo? A partir de 2 ya es alta y por debajo de 2 es baja. Entonces, bueno, pues todos los elementos tienen alta electronegatividad. Por eso, al combinarse entre ellos, la diferencia va a ser baja, no va a ser alta, y el enlace va a ser covalente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál de ellos tiene mayor carácter covalente? ¿En cuál de ellos se va a ver una mayor compartición de electrones? Pues aquel que tenga una más baja electronegatividad. Porque cuanto más baja es la diferencia de electronegatividad, más covalente es el enlace, y cuanto más alta es la diferencia de electronegatividad, más iónico es el enlace. ¿Vale? Más carácter iónico tiene. Entonces, ¿cuál va a tener más carácter covalente? Aquel cuya diferencia de electronegatividad sea más baja. ¿Qué molécula tiene diferencia de electronegatividad más baja? 0,2. Claro. ¿Qué significa eso? Pues que prácticamente los electrones de ese enlace pertenecen casi por igual a ambos átomos. Están compartiéndolo. ¿Vale? Tú y yo tenemos la bicicleta y yo la cojo 10 días, tú 8, prácticamente es de los dos. Ahora, si yo la bicicleta la cojo de un mes, 30, 20 días, 25 días y tú 5, es más mía que tú, ya no sé, por ahí van los tiros, ¿vale? ¿El ejemplo te gustó? Porque, bueno, pues eso es, ¿vale? Cuanto más baja la diferencia de electronegatividad, significa que más se están compartiendo por igual los electrones, más covalente el enlace, ¿vale? Cuanto más alta es la diferencia, pues menos covalente es el enlace. Dentro de que todos ellos son covalentes por lo que he dicho, porque todos son elementos que tienen alta electronegatividad porque es mayor que 2 y el único tipo de enlace que pueden formar es el covalente. Pero dentro de ellos, unos son más covalentes que otros. No hay, todos los compuestos no son iónico puro, covalente puro, metálico puro, no. ¿Vale? Hay compuestos que están en el límite, que son a lo mejor muy puros en cuanto por su valor, ¿no? Por ejemplo, el yoduro de cesio es un compuesto iónico, gas puro, iónico por excelencia, ¿vale? Las moléculas diatómicas todas son moléculas covalentes puras, eso es puro, ¿vale? El enlace del cobre, el cobre es un enlace metálico puro, pero dentro de eso, las sales y demás, los óxidos y algunos hidróxidos, pues están ahí en medio, ¿no? Están entre un enlace y otro. Tienen cierto carácter covalente, cierto carácter iónico, pero enlaces puro, solo hay ciertas sustancias que tienen carácter puro de iónico, covalente o metálico. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esta sería la primera pregunta, y justificado de esa manera, ¿no? Vámonos a la siguiente. Vamos a ver ahora la polaridad de una molécula, hemos dicho, bien, de moléculas que no son diatómicas, ¿vale? Claro, si no son diatómicas, yo tengo que estudiar primero cada enlace por separado y decir si es polar o no es polar. Y una vez que tenga la polaridad de cada enlace y dibuje el vector que me indica hacia dónde va ese momento dipolar, cuál es el sentido de ese momento dipolar, luego yo tengo que analizar si esos vectores se van a anular, en cuyo caso la molécula ya no es polar, o si esos vectores no se anulan, significa que el momento dipolar va a ser distinto de cero y que por tanto la molécula va a ser polar, ¿vale? Vamos a verlo con ejemplo. El caso del dióxido de carbono, que aquí está mal dibujado, esto es del libro de Anaya, que yo a veces cuando viene de la editorial le llamo canalla. Digo, coño, ¿por qué no haces las cosas bien? Si mal se puede hacer y se puede hacer bien, pues ¿por qué no elegimos hacerlas bien? Esto lleva así sin arreglar y mira que hace años que se lo dije. Pues desde que hice la primera versión de estos apuntes. Aquí falta el doble enlace, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, pues lleva años. No lo corrigen. Mira que, nada, era tontería. ¿Qué? Sí. No, nada más que voy a verlo vosotros. No te preocupéis. Vamos, a no ser que vos difundáis, pero no es para vosotros. Yo no lo grabo para nadie. No te preocupes. Bien, entonces, no he dicho nada malo, que he dicho canalla, ¿no? A mí no me pasa nada. Mira, bien, total, que... Bueno, mirad, ¿cuántos enlaces hay?
¿Cuántos enlaces hay? Hay dos enlaces, carbono, guión o doble guión, como queráis, oxígeno, hay dos enlaces, ¿verdad? Hay que decir, como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, ese enlace es polar, ¿cierto? Es polar. ¿Y hacia dónde va a estar dirigido el momento dipolar? Desde el carbono, que es la parte positiva de ese enlace, ahí donde estaría el polo positivo, hacia el negativo. Y para el otro lado de la molécula exactamente igual. Habría un momento dipolar desde el carbono hasta el oxígeno. Pero claro, vosotros sabéis, ahora sabemos nosotros que la geometría por VSEPR del dióxido de carbono es lineal, ¿verdad? Eso lo sabemos por VSEPR, ¿no? Que es lineal, vale. Y si es lineal, la molécula está dibujada correctamente, la geometría de la molécula está dibujada correctamente y nosotros vemos que estos dos vectores son iguales en sentido contrario y se anulan. Hay dos enlaces polares, pero la molécula es polar porque los dos vectores se anulan. ¿Correcto? ¿Vale? Entonces, ¿veis? El momento dipolar total de la molécula es cero, lo que significa que el dióxido de carbono es una molécula apolar. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Bien, la molécula de trifluoruro de boro, que cuando la hagáis por VSEPR os va a salir que tiene una geometría trigonal plana o plana trigonal o plana triangular o triangular, ¿vale? El nombre que le queráis poner, da igual, ¿vale? Tiene tres enlaces boro-flúor o flúor-boro, me da igual. Bien, como resulta que el flúor es más electronegativo que el boro, ¿no, verdad, María? Vale. Pues entonces significa que ese enlace es polar. Hay tres enlaces que son polares. Dibujamos los tres momentos dipolares, esos tres vectores, ¿vale? Y ya os digo yo que siempre que tengáis una geometría triangular y los tres átomos periféricos sean iguales, vaya para donde vayan los vectores, si van hacia afuera o hacia adentro, que también puede ocurrir, los tres vectores se anulan. ¿Queda claro? Lo repito otra vez. Siempre que tengáis una geometría triangular y los tres átomos sustituyentes, los tres átomos periféricos, sean iguales, los momentos dipolares de los tres enlaces se van a anular y la molécula va a ser, por tanto, apolar. ¿Te ha quedado claro? Pues vosotros siempre que veis eso, es decir, los tres vectores, los tres momentos dipolares se anulan y la molécula, por tanto, es apolar. Bien, seguimos. Podéis preguntar, podéis preguntar. Ya te lo estás pasando bien, que te estás durmiendo. Te estás durmiendo. Ya, bueno, seguimos, María. Magnífico. Yo me voy a venir, me voy a traer una cervecita y un poquito de jamón para tomar. Venga. Gemma no se quiere quedar el viernes a última hora. Imposible, negativo. Negativo. Porque tienes cerveza familiar, imposible, eso no puede ser. Bueno, seguimos. Bien. Si hay alguien que falle, yo estoy aquí por la mañana, o sea que el que falle me lo decís. Bueno, seguimos. Venga, vamos a seguir. Venga. Bien. Tetracloruro de carbono, ¿vale? Bien. Sabemos que por VSEPR la geometría es tetraédrica, ¿vale? Te das cuenta tú como aquí una cosa te va llevando a la otra y si no sabes lo anterior no puedes seguir. Ahí está. Bueno, por eso es tan jodido este tema, ¿vale? No es que sea difícil, es que tienes que ir viendo cada cosa. Bien. Entonces decíamos que por VSEPR, la geometría de la molécula de tetracloruro de carbono es tetraédrica. ¿De acuerdo? Tetraédrica. Bien, pues analizamos la polaridad de los enlaces carbono-cloro. El cloro es mucho más electronegativo que el carbono, por tanto ese enlace es polar. Automáticamente, cuando eso ya lo digamos, hay que dibujar la molécula y pintar los cuatro momentos dipolares. Y vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes. Cuando tengáis una geometría tetraédrica y haya cuatro átomos sustituyentes o periféricos, mejor periféricos, ¿vale? Iguales, los cuatro momentos dipolares se van a anular, ¿vale? Si puedo traerme tenía yo por ahí, creo que está en el laboratorio, una pelota de plastilina
con 4 palillos de dientes y yo os explicaba cómo se hacía cero el momento dipolar total. Si lo encuentro, está por ahí, os lo explico otro día, ¿vale? Pero siempre, acordaros de esto, siempre que tengáis una geometría molecular tetraédrica y los 4 átomos periféricos sean iguales, los momentos dipolares vayan hacia afuera o hacia adentro, que también puede ocurrir, se van a anular. Y el momento dipolar total va a ser 0. Si los 4 vectores se van a hacer 0, la suma vectorial. ¿De acuerdo? Por tanto, la molécula de tetracloruro de carbono es apolar. Momento dipolar total, 0. ¿Vale? Vamos a seguir, ¿no? Venga, ya queda un poco. Bien. Va a tocar ya. Bien. Bueno, fijaros, un momentín, que termino ya, por favor. Tengo que terminar, Tengo que terminar de grabar, por favor, no interrumpirme, que si no, no da tiempo. Bien. Aquí tenéis los otros. Miradlo. Aquí tenemos esta molécula donde hay 2 enlaces flúor-boro y un enlace hidrógeno-boro, ¿vale? Aquí hay algo diferente. El flúor es más electronegativo que el boro, ¿vale? Y por tanto, los 2 vectores dipolares apuntan hacia el flúor. Pero luego hay un enlace boro-hidrógeno, donde el boro es un poco más electronegativo que hidrógeno. Pero no mucho más, porque, fijaros, pone aquí, enlace poco polar, ¿vale? La diferencia de electronegatividad entre el boro y el hidrógeno no es tan alta como la del flúor y el boro, ¿vale? Entonces, por eso el vector este puesto aquí un poquito más pequeñito. Bien, pues fijaros, no se anulan, como veis, no se anulan. Y si no se anulan los momentos dipolares, porque los 3 apuntan hacia abajo, ¿lo veis? Por tanto, la molécula va a ser polar. Sí, este compuesto que nos va a salir, porque este es un poquillo raro, es polar, ¿vale? Es polar. Bien, aquí tengo otra vez el tetracloruro de carbono, que no sé por qué sale aquí. Y este lo mismo otra vez, no sé por qué se ha colado aquí, la verdad. Bueno, no pasa nada. Vámonos al último, lo arreglaré. Esto sí me interesa y es lo último que voy a explicar. Mirad, dobles enlaces y pares de electrones libres. La polaridad de las sustancias donde aparecen los dobles enlaces la veremos en el tema último de orgánica, ¿vale? Vosotros sabéis, en biología, sabéis que las cadenas de donde hay de hidrocarburos, donde no hay un compuesto como por ejemplo un grupo fosfato o un grupo carboxilo, son cadenas hidrofóbicas, es decir, que no son apolares, ¿vale? Están formadas por carbono e hidrógeno, son apolares. Pero si en esa cadena apareciese algún doble enlace, ya sigue siendo apolar, pero no tanto, ¿vale? Ya tiene un poquito de polaridad. Es decir, el doble enlace es una localización de electrones de carga negativa, que antes no existía en un hidrocarburo normal, ¿de acuerdo? Entonces, eso genera ahí un centro de carga negativo que va a propiciar que haya un momento dipolar entre un grupo que esté en un carbono adyacente, como este metilo, que esté CH3, y aparezca un momento dipolar en este sentido y otro en este sentido. Y alguien me puede decir, bueno, pero es verdad también, antes, en otra molécula que está por aquí arriba, aquí has dicho que hay un momento dipolar desde el hidrógeno hasta el carbono, ¿vale? Poco polar porque hay poca diferencia, pero existe ese momento dipolar. ¿Por qué no lo pintas aquí? Bueno, pues no se pinta aquí porque en realidad esto es muy pequeño. Los momentos dipolares entre el carbono y el hidrógeno, en ese enlace es muy poco polar. Este momento dipolar es mucho más grande que este. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esto nunca lo veréis pintado. Nunca lo veréis pintado. Entonces, fijaros, estos dos compuestos son iguales, son el butano, ¿vale? Lo que pasa es que esto es el isómero cis y esto es el isómero trans. Ya lo volveremos a ver al final de curso, ¿vale? Isómero trans. Y fijaros, este isómero cis tiene un momento dipolar total, que está aquí puesto, porque no se anulan, y el benceno es, perdón, benceno, el butano, perdón, el buteno tiene el buteno. Este buteno tiene el but2eno, ¿vale? Tiene cierta polaridad, es un poquito polar, pero el trans es apolar. Y esto que está aquí hacen que en una resonancia
magnéticas aparezcan en diferentes lugares en un diagrama de resonancia. Ahora os cuento un detalle de esto. Esto tiene la culpa de que yo esté aquí ahora, ¿vale? Ahora os lo explico cuando acabe la clase. Bien, fijaros, también nos van a aparecer en muchas moléculas pares libres. Bueno, pues también se puede dibujar un momento dipolar entre el átomo central y ese par de electrones libres, ¿vale? Siempre dirigido hacia el par libre. Ese no hay duda, ¿de acuerdo? En la selectividad, este aspecto no se tiene... O sea, si tú explicas la polaridad de una molécula sin pintar ese momento dipolar, no pasa nada. Lo puedes hacer. A mí me da igual que lo hagáis, ¿vale? Si lo pintáis y lo tenéis en cuenta a la hora de ver la polaridad total de la molécula, es indiferente, no se exige. No sé si este año cambiarán, ¿vale? Estos años atrás no. Como no es difícil, si los quieres pintar, lo pintas, si no, no. Este es momento dipolar, ¿vale? Bueno, y por último, deciros que aquí tenéis los vosotros recordaréis del año pasado, de memoria, sí, pues los compuestos polares, los compuestos covalentes que son polares, son solubles en disolventes polares, ¿no? Y los compuestos covalentes que son apolares son disolubles en los disolventes apolares, es decir, los semejantes disuelven a los semejantes. Bueno, pues aquí tenéis diferentes disolventes analizados desde este punto de vista que hemos hecho hoy y viendo que, por ejemplo, el agua es un disolvente polar con un valor de momento dipolar 1,85 de Bay y el amoníaco es un poquito menos polar, pero también lo es. El clorometano, el tetracloruro es apolar y disuelve a la gasolina, por ejemplo, y la acetona es polar, ¿vale? Y con eso terminaría yo